Hola, muy buenos días. Mi nombre es Fernanda y a continuación voy a presentar una breve síntesis que permita dimensionar el fenómeno de desplazamiento forzado en el mundo y más específicamente en sus consecuencias que ha tenido en el territorio colombiano. En 4 partes. En una primera instancia vamos a tratar de definir qué es el desplazamiento forzado, luego contextualizarlo a lo que ha sido dentro del territorio colombiano para hablar de las víctimas colombianas y luego hacer un análisis de cómo se encuentra el país dentro de un panorama mundial. El desplazamiento forzado es un fenómeno social que tiene un carácter internacional y nacional. Puede afectar a los individuos de manera individual o colectiva. Generalmente son el resultado de una violencia estructural o política de varios actores que presionan a la población civil. Y su consecuencia es el desalojo y el despojo de las pertenencias de esas personas, entre otras cosas. Cabe aclarar que dependiendo el origen de la víctima, las implicaciones que tiene son diferentes. Un factor importante a resaltar dentro del fenómeno del desplazamiento forzado es que puede presentarse de manera interna o externa. Es decir, existen personas que migran dentro de un mismo territorio huyendo de la violencia y otros que salen de su territorio buscando ayuda en otros países. Claro que el desplazamiento forzado es un fenómeno que está relacionado con la violencia política o estructural de un país. Entramos en materia. En el contexto colombiano, el desplazamiento forzado es sumamente importante, en tanto que se encuentra en la génesis del conflicto armado. Es decir, a lo largo de la historia de Colombia han habido millones de personas que han sufrido la violencia y han tenido que abandonar sus hogares, dándole la categoría de ser el hecho victimizante con el mayor número de víctimas registradas. Un total de 7 millones de personas registradas víctimas de desplazamiento, de las cuales un 88% pertenecen al sector rural. Es importante hablar de la falta de reconocimiento que tienen estas víctimas y a lo que son expuestas, en lo cual profundizaremos más adelante. Hablamos del compromiso que tiene Colombia en cuanto a la reparación de las víctimas, en particular a las víctimas de desplazamiento forzado, ya que incluye, entre otras, devolverles sus tierras y la reparación cultural, porque es un factor que se ha presentado en mayor medida en Colombia gracias a su geografía. Tenemos que partir del hecho que el conflicto colombiano ha surgido en torno al control territorial y que absolutamente todos los actores armados han tenido que ver en mayor o en menor medida al desplazamiento forzado en Colombia. Pero las FARC han sido, gracias a que su estrategia de guerra pues era utilizar la geografía para esconderse, el principal actor armado del conflicto que ha producido el desplazamiento forzado. Para hablar de las implicaciones que tiene el desplazamiento en Colombia, primero vamos a hablar de que Colombia es un país multiétnico y multicultural, lo cual le da un reconocimiento a las minorías que existen en el país. Minorías que resultan ser más vulnerables a este tipo de hecho victimizante, que suele suceder o ocurrir en el transcurso de la persona en más de una ocasión, ocurriendo no solamente el desplazamiento desde el sector rural, sino también la revictimización al llegar a la ciudad. Añadir que dentro de las dinámicas del conflicto armado existieron algunos departamentos que, dadas sus condiciones geográficas, expulsaron o recibieron mayor cantidad de personas. Estas cifras están dadas bajo lo que se encuentra en el Registro Único de Víctimas, en el CEPOD y en el CODES. Dentro de esto es importante decir que todas ellas presentan una discrepancia en cuanto al porcentaje de personas que son desplazadas y que tienen o no acceso al hecho de registrarse. Muchas de las personas, muchos de los habitantes desconocen su pasado como desplazados, dado que eran revictimizados con la categoría de considerarse peligrosos. Los departamentos que expulsaron a una mayor cantidad de personas han sido Antioquia, Bolívar, Magdalena, Tolima y Caquetá. Y aquellos departamentos que han
recibido mayor cantidad de personas han sido Bogotá, Medellín, Bucaramanga, yendo más el cambio más de la población rural hacia el sector urbano. Esto tiene unas implicaciones también dentro del ambiente. Hay unos cambios desde el hecho de que los terrenos que antes estaban dados para cultivar alimentos ahora estaban siendo destinados para los cultivos ilícitos, y que algunos actores del conflicto armado pues empezaron a ver las estrategias de utilizar los factores que ven en su entorno, crearon los ríos que ya se convertían en cementerios y en grupos para traficar las armas y la droga, igual para desaparecer a las personas. En la historia de Colombia hay un pico desde 1996 hasta 2012 donde se ha mantenido de manera constante. Se ha venido dando el desplazamiento en todo el territorio. Surge la ley 387 de 1997, donde se empieza a reglamentar lo que es la categoría de víctima de desplazamiento forzado en Colombia. Y la define como la ley colombiana. Aquellas personas que se han visto obligadas a migrar dentro de un territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o sus libertades personales han sido vulneradas o directamente amenazadas, reconociendo la influencia que tiene la industria. Todo el proceso del capitalismo se dio a la par con el conflicto armado y generó estas dinámicas de migración en las poblaciones, de migraciones forzosas dentro del territorio. A pesar de que en Colombia se da de manera más frecuente el desplazamiento interno, no implica que no haya las personas que buscan refugio. Todas estas cifras desde 1996 han venido creciendo. Que sirve para garantizar los derechos de la población víctima de desplazamiento forzado en Colombia. Dentro de ella hay una transversalidad con las propuestas de políticas que salen enfocadas en una población, particularmente las implicaciones que tiene el desplazamiento forzado en las comunidades indígenas, dadas las relaciones que estos tienen con la tierra. Es importante identificar cuál es la conexión que tienen en el contexto para ver la dimensión que puede tener en el sujeto el hecho de desplazarse, el abandonar la cultura. Para estas personas particularmente representa también una sentencia, ya que toda su comunidad funciona en relación a la tierra. También se dan las víctimas intraurbanas de manera en la ciudad, huyendo de la violencia de las bandas ilegales, que también es otro fenómeno que se está dando dentro del territorio y del cual las cifras no dan mucha cuenta porque aún no se tienen como muy consideradas, están dejadas de un lado. En el panorama mundial existe una entidad encargada de la protección de los derechos de los refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados establece la característica de refugiado cuando son aquellas personas que traspasan de un país al otro buscando asilo. Este mismo ente reconoce la falta de entidades o de mecanismos que regulen o que solucionan la problemática del desplazamiento interno, que es una categoría nueva. Al hablar de las cifras, hay que mencionar que existen 10 conflictos armados internos en todo el mundo. Colombia es el segundo país que más desplazados internos se aporta. El primero se encuentra Siria y es el primer país latinoamericano que encabeza
está lista frente a los refugiados o los desplazados de territorios más grandes. Se habla que la mayoría de ellos mueren tratando de cruzar de una frontera a otra, como la República del Congo, Afganistán, Pakistán, Siria, y mueren en el trayecto de llegar a las ciudades a buscar asilo. Entonces estamos hablando que es una problemática internacional de la cual no ha habido una respuesta, y particularmente no ha habido una respuesta a la categoría de ser desplazado interno. Es más difícil para las personas que acceden a un servicio de reparación que el Estado colombiano se plantea, al igual que todas estas entidades internacionales, la necesidad de que la reparación de las víctimas se dé de la mano. Va a ser un movimiento de dinero también, y una transformación un poco del mismo sistema en el que se encuentra, en disponer de las garantías monetarias necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos.